Bueno, buenos días a todos. El día de hoy tenemos el placer de escuchar un tema muy frecuente y como lo dice Natalia, queremos algo práctico de la escleritis. Natalia Suárez es exalumna de la Universidad del Valle y posteriormente hizo su formación de uveitis en la Fundación Conde de Valenciana. Trabaja parcialmente con nosotros y qué bueno que podamos escuchar tu conocimiento, Natalia. Bienvenida. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Pues el tema de hoy es un enfoque práctico de la escleritis. La escleritis es un tema muy extenso y vasto y pues voy a intentar pues que se puedan llevar como los mensajes más importantes, sobre todo para el manejo clínico. Entonces vamos a empezar con unas generalidades, pues que es la esclera. La esclera es la capa más interna que forma una esfera incompleta que va desde el limbo hasta la lámina cribosa de la cabeza del nervio óptico. Está compuesta por densos haces de colágeno, principalmente colágeno tipo 1, que se agrupan de forma irregular, lo que le da su resistencia y a la vez esta cualidad de no transparencia a diferencia de la córnea. También está compuesto por fibras elásticas, glicoproteínas y proteoglicanos. Está de la parte más externa a la más interna, pues está la cápsula de Tenon, que es donde también que es por lo que también están recubiertos los músculos extraoculares. Después está la epiesclera, que es un tejido conectivo densamente vascularizado. Luego está como tal el estroma escleral. Y por último, la capa más interna, que está en contacto con la coroides, que es la lámina fusca. La esclera es un tejido relativamente avascular y su nutrición está más a cargo de las ramas epiesclerales, que son a su vez ramas de las arterias ciliares anteriores, de las ciliares posteriores cortas y largas y en una menor proporción por la red coroidea. Entonces tenemos dos entidades clínicas inflamatorias que son relativamente frecuentes en la práctica, pero son muy diferentes en cuanto al tratamiento. Está la epiescleritis y la escleritis. La epiescleritis, pues como su nombre lo dice, es la inflamación de la epiesclera, que es la capita más superficial, y la escleritis ya en teoría es una inflamación más propia del estroma escleral. El inicio de ambas puede ser de manera gradual o un poco abrupta. El dolor va a ser una característica más frecuentemente asociada a la escleritis que la epiescleritis. El paciente con epiescleritis va a referir más como un disconfort. Usualmente los pacientes con epiescleritis no van a referir síntomas como fotofobia ni disminución de la visión y tampoco va a haber compromiso del polo posterior. En cambio, los pacientes con escleritis pueden presentar fotofobia, pueden presentar alteración de la agudeza visual y en algunos casos puede haber compromiso del polo posterior. La prueba que se realiza con fenilefrina al 10% nos puede ayudar a diferenciar si es una epiescleritis o es una escleritis, ya que después de la aplicación lo que uno espera es que haya blanqueamiento de la vasculatura epiescleral superficial y si hay persistencia de esta hiperemia, pues estamos ya hablando más de una escleritis. Las epiescleritis se asocian más frecuentemente a procesos de superficie ocular como ojo seco, blefaritis, alergias, rosácea, mientras que las escleritis en un porcentaje se asocian a patología sistémica autoinmune. El tratamiento de primera línea para ambas son los AINES orales. Para las epiescleritis es en un tiempo un poco más corto, para las escleritis puede ser en un tiempo más prolongado, pero ya dependiendo, como lo vamos a ver, del tipo de escleritis y la severidad, pues vamos a requerir otro tipo de fármacos un poco más fuertes. Les traigo un caso clínico pues que vengo manejando. Es una paciente de 14 años que llegó más o menos hace 8 meses a la consulta, que refería a un cuadro de 2 meses y medio de dolor ocular derecho asociado a cefalea. Dentro de sus antecedentes estaban negativos los patológicos, farmacológicos, alérgicos y quirúrgicos. Revisando sus historias oftalmológicas previas, había ido varias veces al oftalmólogo pediatra y al corneólogo por cuadros de conjuntivitis alérgica en ambos ojos que habían sido moderados a severos. Había requerido uso de lubricantes, tacrolimus y esteroides. Además, utilizaba gafitas. Negaba antecedentes para glaucoma y enfermedades autoinmunes y habían descrito que tenía una deformidad en la nariz secundaria pues a un trauma facial. Al examen clínico, pues ingresó con una agudeza visual de 20/40 y 20/30 con su corrección. Y estas son las fotos del segmento anterior del ojo derecho. Vemos que tiene una hiperemia conjuntival marcada de más o menos 2 a 3 cruces. En el sector se observa un nódulo escleral y vemos en la periferia corneal adelgazamiento corneal con ulceración y unos infiltrados.
Estas son el resto de las fotos clínicas del ojo derecho. Vemos que la hiperemia conjuntival es prácticamente difusa o generalizada. Y estas son las fotos clínicas del ojo izquierdo, donde no hay hiperemia como tal, pero sí en estas imágenes podemos ver que hay unos cambios en la periferia corneal de predominio superior y la esclera tiene como un tinte un poco como violáceo. No tenía celularidad en cámara anterior en ninguno de los dos ojos, la tonometría era normal y el examen de polo posterior era normal. Entonces, con estos hallazgos clínicos se consideró que el diagnóstico era una escleritis anterior difusa y nodular, más una queratitis ulcerativa periférica del ojo derecho y pues probable antecedente de escleritis en el ojo izquierdo, por lo cual se consideró pues una urgencia y se envió a hospitalizar. Cuando se envió a hospitalizar, se le solicitaron estos estudios. Dentro de los infecciosos, casi todos están negativos, excepto la IgG, la IgG para herpes 1 y la IgG para citomegalovirus, pero pues digamos que en la población hay una alta seroprevalencia de esto, casi todos hemos estado expuestos a estos. Y en los no infecciosos teníamos una BCG elevada, un uroanálisis con albuminuria, una microalbuminuria en orina espontánea positiva, factor reumatoideo ligeramente positivo en 21 y lo que más llamaba la atención eran los anticuerpos antiproteinasa 3 mayores a 100, o sea, francamente positivos. El resto de su perfil autoinmune fue negativo. Y además se le realizó un TAC de tórax que describía 2 micronódulos izquierdos de pequeño tamaño, eran como de 2 milímetros. Con esto, pues se consideró que tenía, la escleritis era secundaria a una vasculitis ANCA positivo y pues se sugirió manejo con ciclofosfamida y esteroides endovenosos, pero reumatología pediátrica, pues por la edad de la paciente y por el riesgo con la afectación de la fertilidad por la ciclofosfamida, dijo que pues le diéramos un poquito más el chance de manejo con esteroides y con antimetabolito. Entonces ella recibió los pulsos, con lo cual mejoró y se le dio egreso con prednisona y metrotexate. Y se le hizo seguimiento pues para ver si la escleritis la escleritis y la queratitis presentaban empeoramiento, si requería ya ahí sí utilizar la ciclofosfamida, pero fue con tendencia hacia la mejoría. Entonces, ¿qué son las escleritis? Las escleritis son la inflamación de la esclera, es una entidad que tiene un curso como muy variable y una presentación muy variable porque sus causas son muy diferentes y esta es la clasificación que tenemos desde 1976 pero que aún tiene vigencia. Las dividimos en escleritis anterior y posterior, de acuerdo a la inserción de los músculos rectos. Las anteriores pueden ser difusas, nodulares o necrotizantes y las necrotizantes pueden ser con o sin inflamación asociada. Y las escleritis posteriores van a ser de tipo difuso o nodular. En la clínica, un paciente, como lo vimos en el caso, puede presentar dos tipos de escleritis o más de un tipo de escleritis, pero es raro que un tipo de escleritis evolucione a otro tipo en el curso de la enfermedad. Este es el escleritis grading que nos sirve mucho en la práctica clínica, pues para primero diferenciar si es epi o escleritis y para ver la severidad de la escleritis. Lo ideal es que se utilice esta clasificación ya después de que al paciente se le ha aplicado la fenileprina al 10%. Entonces vemos que un grado 0 es cuando hay un completo blanqueamiento de los vasos conjuntivales y epiesclerales. Un grado 1 ya hay como un color más rosáceo localizado. Un grado 2 ya el color rosáceo es un poco más difuso y se empieza a ver como cierta tortuosidad de los vasos. Perdón, un grado 1. Un grado 2 ya el color rosáceo ya pasa a un color como más violáceo y la vasculatura epiescleral profunda ya se ve un poco más tortuosa. Y un grado 3 ya hay una franca hiperemia. Y el 4 corresponde ya a una escleritis necrotizante donde se ve adelgazamiento escleral. Es muy difícil como tener estudios que respalden como la incidencia de la escleritis y estos datos se basan más como a extrapolaciones, pero se considera que la incidencia es más o menos de 4 por 100.000 personas por año. Afecta más que todo a las mujeres y se da como entre el rango de entre los 45 y 60 años, a diferencia de nuestra paciente que vimos que era una paciente muy joven. Esta imagen pues nos muestra las causas de escleritis y tenemos como tres grandes grupos. Tenemos en un 36 a un 44% secundarios a enfermedades autoinmunes o sistémicas o por vasculitis sistémicas primarias. Y acá las más frecuentes son la artritis reumatoidea, las espondiloartropatías, la enfermedad inflamatoria intestinal, el lupus y la policondritis recidivante. Y de las vasculitis sistémicas, como en el caso clínico, la granulomatosis con poliangiitis, aunque hay otras vasculitis ANCA asociadas, y también
la enfermedad de Behçet y la poliarteritis nodosa. En general, las escleritis por la artritis reumatoidea y las asociadas a espondiloartropatías pueden ser muy variables, desde formas leves a severas, y las asociadas a granulomatosis con poliangiitis tienen un curso o una progresión muy rápida. El otro grupo de causas son las infecciosas y acá pues están los virus herpes, tanto simples como zóster, como liderando encabezando este grupo, pero también puede encontrarse bacterias como pseudomonas o nocardias, sobre todo en los pacientes que tienen antecedente quirúrgico. Raro, pero también se han descrito casos de escleritis secundaria a tuberculosis. Y el tercer grupo son las idiopáticas. Las idiopáticas son las que después de un extenso estudio no se documenta ni causa infecciosa ni asociada a una enfermedad sistémica o vasculitis primaria, pero se considera que estas tienen una base inmunomediada, por lo cual pueden responder a antiinflamatorios. Hay otras causas misceláneas donde están las escleritis postquirúrgicas, pero estas son postquirúrgicas no secundarias a infección. Y algunas de estas pueden de hecho progresar a formas necrotizantes, pero se considera que estos pacientes usualmente tienen una base reumatológica y la cirugía actuó como un trigger de esto. También secundarias a radiación y a rosácea. Secundarias a fármacos, y estas se ven con cierta frecuencia, secundarias a los bifosfonatos, acá se establece como una relación de causalidad, porque el paciente le aplican el medicamento y a los días empieza pues con el ojo rojo. También pueden ser secundarias al etanercept y al topiramato. Y las secundarias a procesos malignos como el melanoma oveal o el carcinoma de células escamosas de forma ulcerada puede simular una escleritis necrotizante. La evaluación histopatológica de las escleritis es muy poco lo que está descrito, ya que pues, las biopsias esclerales no es algo que se realice de rutina, porque el diagnóstico se debe llegar más con la parte clínica y con la parte serológica. Sin embargo, si hay dudas de si esto es una infección, si el paciente no está mejorando con los tratamientos, sobre todo antiinflamatorios que se le están administrando, o tenemos sospecha de si hay una neoplasia, si está indicado realizar la biopsia escleral. Y en la literatura están descritos estos tres como patrones de escleritis de acuerdo a la parte histopatológica. Entonces, el primer patrón son las secundarias a enfermedades autoinmunes, donde describen que hay mezclas variables de granulomas en empalizadas y necrosis asociada a vasculitis, donde la necrosis es un hallazgo muy prominente de las escleritis autoinmunes. Las escleritis infecciosas son caracterizadas por inflamación aguda y necrosis. Y las escleritis idiopáticas se caracterizan por inflamación crónica no específica con folículos y cantidades variables de necrosis, de fibrosis, perdón. Aquí la necrosis no va a ser como un hallazgo sustancial. Sin embargo, pues esta clasificación como que simplifica mucho esto, porque no incluye pues el patrón histológico que podría dar una escleritis infecciosa por herpes, o el patrón histológico que podría dar una escleritis por sarcoidosis, que da una inflamación granulomatosa no necrotizante. Dentro de las enfermedades autoinmunes, pues tenemos que hay dos extremos, las autoinflamatorias y las más de tipo autoinmune. Las autoinflamatorias están más secundarias a la respuesta inmune innata, y las autoinmunes son más secundarias a la respuesta inmune adaptativa. Hay presencia de autoanticuerpos y autoantígenos. No está claro dónde ubicar bien a las escleritis, pero se cree que ellas van más como hacia el extremo de la parte autoinmune, aunque no siempre pues, se logra demostrar que haya un autoanticuerpo asociado a esto. Y pues no hay no hay como una cascada clara de la patogénesis de la escleritis, pero pues sí se han identificado muchos factores que contribuyen a la inflamación escleral. Entonces, dentro de estos están los factores genéticos asociados o no al HLA, sobre todo ciertos HLA como el DR4, 1 y 15, que se asocian a enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, pues se han descrito también asociados a las escleritis. La presencia de inmunocomplejos que van a exacerbar la respuesta inflamatoria, sobre todo pues potenciando el complemento, la presencia de necrosis que puede ser secundaria a la isquemia por la vasculitis presente o por la lisis del colágeno secundario a las metaloproteinasas, la presencia de autoanticuerpos y autoantígenos que es clara en ciertas enfermedades, escleritis asociadas a enfermedades reumatológicas, y pues que hay un proceso inflamatorio con aumento de expresión de moléculas de adhesión e interleuquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Entonces, en general, ¿qué debemos hacer nosotros cuando tenemos una escleritis? Primero, como que decir, ¿es infecciosa o no es infecciosa?
Y si es infecciosa, pues ya vimos que es en menor porcentaje los que se presentan, a diferencia de de las no infecciosas, y que pues estas ya tienen como una población por lo general que se presenta más que todo en mujeres y entre las 40 y 60 años. Las infecciosas tienen unos factores predisponentes muy claros como el antecedente quirúrgico o el trauma, o si el paciente tiene pues una inmunosupresión. Y las no infecciosas por lo general pueden estar asociadas a una enfermedad sistémica autoinmune o a síntomas que nos orienten a estas enfermedades. Pero también en este grupo hay que incluir las idiopáticas, que puede que el paciente solo tenga la escleritis y no tenga ningún tipo de manifestación sistémica. Las escleritis infecciosas generalmente son necrotizantes y se da una úlcera escleral. Entonces acá podemos tener escleritis infecciosas secundarias a una queratitis que por continuidad pues ya empieza a comprometer la esclera. En cambio, en las formas no infecciosas, la necrotizante es menos frecuente, pero ya vemos que hay enfermedades como las granulomatosis por poliangiitis, en que esta forma es un poco más prevalente. Esto es importante diferenciarlas porque el tratamiento y el diagnóstico es completamente diferente. En las infecciosas, sobre todo si sospechamos de etiología bacteriana, se deben realizar raspados y cultivos para orientar la etiología. Si es viral, pues hay que mirar los antecedentes del paciente, si tuvo un cuadro de herpes simple o herpes zóster previamente. ¿Por qué? Porque acá lo ideal es como que la terapia sea antimicrobiana o antiviral dirigida. Mientras que en las no infecciosas es por la parte clínica y por la parte serológica. El tratamiento, pues como les decía, en las antibacterianas empieza con una terapia empírica hasta tener resultados de cultivos o antiviral de acuerdo al caso. También se han descrito escleritis por parásitos, pero es mucho menos frecuente. En las no infecciosas el tratamiento es completamente diferente y es con tratamiento inmunosupresor por lo general. Y el pronóstico visual en las escleritis infecciosas tiende a ser un poco peor que con las escleritis no infecciosas. Además que si es una infecciosa asociado a una bacteria, pues lo ideal es que se haga una cirugía para hacer un debridamiento y lavado con antibióticos, a diferencia de las no infecciosas, que acá sí las biopsias no están indicadas de rutina. Esta oración está más orientada hacia las escleritis no infecciosas, ya que se considera que alrededor del 15 al 59% de los pacientes puede manifestar una escleritis como el primer signo de una enfermedad sistémica o inmunomediada. Entonces ya nos orientamos a ver si era infecciosa o no infecciosa, y acá me voy a centrar más en las no infecciosas. Si el paciente pues sospechamos que tiene una escleritis no infecciosa, tenemos que hacer una revisión de síntomas por sistemas que nos orienten sobre todo a las causas más importantes: artritis reumatoidea, vasculitis, espondiloartropatía, y pedir pues los exámenes de acuerdo a lo que nos refiera el paciente. Sin embargo, hay unos exámenes que debemos pedir de manera como rutinaria, que son para descartar infecciones serias, como tuberculosis con una PPD, un VIH y sífilis. Y también pues se le puede pedir un hemograma completo y una química sanguínea básica. La BCG y la PCR son marcadores inespecíficos de inflamación, pero nos pueden ayudar a orientar pues que este cuadro puede estar más asociado a una enfermedad autoinmune. Y ya pues de acuerdo a lo que refiere al paciente, uno puede solicitar un uroanálisis que nos sirven las granulomatosis con poliangiitis, los anticuerpos ANCAS, que también pues, se asocian a estas enfermedades, los anticuerpos antinucleares para lupus, el factor reumatoideo y el péptido anticitrulinado para artritis reumatoide, el HLA-27 para los pacientes en que sospechemos espondiloartropatías, la radiografía de tórax, pues más que todo en los pacientes con sarcoidosis, junto con una enzima convertidora de angiotensina. Y pues acá ya les iba a mostrar los diferentes tipos de escleritis, cómo se ven en la práctica clínica. Entonces esta es una foto de una escleritis anterior difusa. Vemos que la hiperemia es generalizada, más o menos de 2 a 3 cruces. Acá los pacientes pues van a referir un dolor intenso que va a empeorar con los movimientos extraoculares, y usualmente cuando están acostados o al despertar refieren que es peor. Pueden tener lagrimeo, fotofobia, disminución de la agudeza visual si se asocian a uveitis anterior. Y es importante mirar el otro ojito, y para hacerle seguimiento a veces podemos ver que el paciente ha tenido episodios previos de escleritis, ya que la esclera cuando ya ha sanado pues adquiere como este tinte violáceo porque hay una reorganización de las fibras esclerales. Este es el otro tipo de escleritis anterior, que es la forma nodular, que podemos tener nódulos tan pequeños que solamente se ven como sobreelevados, o nódulos ya grandes, usualmente son firmes, son dolorosos, y acá en este caso también está asociado a una POK. Y pues la forma de inflamación que casi no quisiera uno ver, que es la escleritis anterior necrotizante
con inflamación, que esto nos habla de que hay una vasculitis sistémica y que pues es una urgencia, que hay que tratarlo pronto por el riesgo de perforación ocular, usualmente asociada a una artritis reumatoidea no controlada o una granulomatosis con poliangeitis. Hay otra forma de escleritis no necrotizante que es sin inflamación, no les traje fotico, pero es similar a esta en la que se ve una marcada exposición y adelgazamiento escleral, pero usualmente el paciente no refiere de dolor y se describe más que todo en mujeres ya adultas con una artritis reumatoidea de larga data no controlada. Esta forma necrotizante a veces se puede acompañar de una queratitis ulcerativa periférica que puede ser independiente o acompañar la escleritis y pues vemos que es una úlcera corneal que se genera en la periferia con adelgazamiento estromal. Estromal y también es una urgencia pues porque hay riesgo de perforación. Y la última forma pues de escleritis, que es la escleritis posterior, que es más o menos entre el 6 al 16% de los casos de escleritis, es frecuentemente unilateral y en un tercio de los pacientes se puede asociar a uveitis anterior. Es un poco más a escleritis anterior, perdón. Es un poco más difícil de diagnosticar porque clínicamente uno no ve el ojo inflamado, pero el paciente sí refiere dolor, puede haber un poquito de signos orbitarios como proptosis y ya el examen del segmento posterior podemos tener papilitis, desprendimientos de retina exudativos, y se confirma con los hallazgos de la ecografía, pues acá vemos el signo de la T con engrosamiento escleral y presencia de líquido subtenoniano, pero también hay formas nodulares que a veces pueden ser muy confusoras con tumores. Fue un estudio que realizamos pues como parte de mi tesis en lo que pues queríamos evaluar como las características de la población mexicana que tenían escleritis. Entonces fue un estudio que hicimos desde el 2009 hasta el 2019 recolectando pues todos los datos que estaban en los expedientes y fue un total de 162 pacientes con escleritis después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Acá encontramos que el tipo de escleritis más común que se presentaba era la nodular en el 41% de los casos y la etiología idiopática fue la más frecuentemente identificada en el 52%. Fue seguida por las formas autoinmunes o sistémicas en un 43% de los casos, que esto coincidía con la literatura. Y de estas, pues las principales eran la artritis reumatoidea, la granulomatosis con poliangeitis, pero también hubo casos de artritis psoriásica, lupus, presunta sarcoidosis y policondritis recidivante. Las formas infecciosas se diagnosticaron solo en el 3%, que esto sí fue un porcentaje mucho menor al de la literatura, pero también pues consideramos que podía haber un sesgo porque estas formas infecciosas muchas veces requieren confirmación microbiológica y no siempre es fácil esto. Y en la tabla inferior ya lo que hicimos fue tomar las escleritis no infecciosas y evaluamos cuáles tenían peor desenlace con respecto a la agudeza visual final. Y vimos que la agudeza visual final era peor en los pacientes con escleritis asociadas a enfermedades sistémicas autoinmunes y esto pues tenía una significancia estadística. Más o menos estos pacientes llegaban a una agudeza visual final de 20-30 para las formas idiopáticas y, y alrededor de 20-80 para las formas autoinmunes. Entonces, la escleritis a veces puede ser una urgencia porque nos puede tener complicaciones como adelgazamiento escleral o corneal, desarrollo de catarata, un glaucoma secundario, uveitis y sobre todo las formas posteriores, presentar desprendimiento de retina exudativo, efusión coroidea, papilitis y si hay perforación o pérdida de la integridad del globo, pues podemos tener endoftalmitis. Ya este esquema es para las escleritis no infecciosas. Este esquema es propuesto pues por la doctora Maite Sainz, que es como de las personas que más ha escrito de escleritis en el mundo. Y este que les muestro acá es para escleritis anterior. Entonces ya lo que le dice a uno es, pregúntate si primero la escleritis es difusa o nodular o necrotizante. Si es una forma necrotizante, lo ideal es asociarlo, es dar tratamiento con un agente alquilante como la ciclofosfamida. Si es una forma nodular o difusa, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es si tiene una enfermedad sistémica asociada, si el paciente tiene además una artritis reumatoidea o tiene síntomas que nos puedan orientar a eso. Si sí lo tiene, pues hay que aumentar la inmunoterapia que el paciente ya está recibiendo, dar un curso corto con esteroides o inclusive sugerir a reumatología, pues terapia biológica. Si no está asociada a una enfermedad sistémica, ya acá nos va a servir la tablita que les mostré al principio del grado de inflamación escleral. Si tiene un grado de inflamación escleral mayor a 2 cruces, entonces lo indicativo es empezar con esteroides. Si no mejora, pues se puede utilizar ya inmunosupresores y terapia biológica, pero según los hallazgos sistémicos. Como tal, no hay un biológico aprobado exclusivamente para las escleritis. Es más por la enfermedad sistémica con la que suelen estar asociados. Si la inflamación escleral es menor de 2 cruces,
Entonces nos podemos ir con AINES orales, usualmente los debemos dar en un curso de 2 a 3 semanas y es importante que el paciente se le explique que debe ser con horario. No es como cuando me duele el ojito ni cuando me acuerdo, sino con horario para lograr una buena resolución de la escleritis. Si no mejora, pues ya podemos escalar a esteroides orales, a inmunosupresores o inclusive a terapia biológica. Y es importante también decirle al reumatólogo que la escleritis a veces puede ser independiente de la enfermedad sistémica de base del paciente porque dicen, ay, pero lo tengo súper controlado la artritis, pero igual está con una escleritis y requiere su tratamiento porque está con inflamación activa. Y para las escleritis posteriores, cuando no son de causa infecciosa, se indica el tratamiento directamente con esteroides. Lo sugerido es que sea con esteroides en pulsos y luego esteroides en vía oral y ya, sí, para largo plazo y para evitar recurrencias, pues utilizar fármacos ahorradores de esteroides. Dentro pues, de estos fármacos ahorradores de esteroides están los siguientes. Está el metrotexate, que es como de los que más se usa porque tiene como un buen perfil, no tiene tantos efectos adversos y además la dosis es semanal, los pacientes lo toman sábado y domingo. Pero también se puede utilizar la azathioprina o el micofenolato. Este es la ciclofosfamida, pues que es el que está indicado sobre todo para los casos de escleritis necrotizante. Y acá están los biológicos, que dentro de los anti-TNF-alfa está el infliximab, el adalimumab y el certuzumab, y el anti-CD20, el rituximab, que se utiliza en formas de escleritis, sobre todo asociados a vasculitis ANCA positivo. El etanercept no se sugiere que se utilice para el tratamiento, de hecho el etanercept tiene algo paradójico que se ha descrito que puede producir uveitis, entonces ese sí no, ni pensar. Entonces, para continuar pues con el caso de la paciente, ella pues está evolucionando con tendencia a la mejoría, pero entre el cuarto y el quinto mes, cuando se le empezó a bajar los esteroides orales, casi llegando a 10 miligramos, 10 miligramos al día, ella empezó a referirse cefalea intensa y empezamos a notar pues que había esta presencia de este nódulo escleral inferior. Se le realizó una resonancia cerebral que fue normal, pero sugirió unos hallazgos como en la órbita, por lo que luego se le realizó una resonancia de órbita que hablaba de que tenía las glándulas lagrimales ensanchadas con realce heterogéneo, que nos sugería una dacreadinitis, y que tenía pérdida de la señal de la grasa alrededor del complejo del recto superior, y además tenía engrosamiento de los músculos recto superior, oblicuo superior y elevador del párpado. Entonces, esto nos sugería también una miositis, y pues el radiólogo colocaba que hallazgos sugestivos de un pseudotumor orbitario. Recordemos que el pseudotumor orbitario es parte de la patología inflamatoria de la órbita, pero es un diagnóstico de exclusión. Nosotros, pues como ya sabíamos las características clínicas, consideramos que era más un compromiso orbitario secundario a su granulomatosis con poliangeitis. Y acá esta foto era también para mostrarles que pues ella había referido un trauma facial, pero pues tenía una deformidad en silla de montar de la nariz que también se asocia en estos casos de estas vasculitis. Entonces a la paciente, perdón, se le colocaron bolos de esteroide nuevamente por su compromiso orbitario y se sugirió iniciar rituximab. Reumatología pediátrica cambió de metrotexate a micofenolato y se le aumentó la dosis de prednisona al día. Sin embargo, pues los pacientes no evolucionan a veces como uno quiere y las infecciones se nos pueden como colar. Entonces, a la semana de la segunda aplicación del rituximab, ella consultó por una conjuntivitis mucopurulenta terrible y pues encontramos reactantes de fase aguda y leucocitosis, aunque la paciente no había referido casi ni tos ni fiebre. Y se le hizo un TAC de senos paranasales que mostró que tenía una otitis media y una otomastoiditis derecha, con una pansinusopatía inflamatoria, por lo cual se tuvo que suspender el esteroide, el micofenolato y darle tratamiento antibiótico. Además, pues estaba infectada por un parainfluenza tipo 3. A los 2 meses se le continuó haciendo seguimiento y pues vemos que la parte orbitaria todavía persistía la proptosis, el agoftalmos que ella presenta pues es muy marcado y además pues notamos aumento del tamaño del nódulo escleral y ya nos llamaba mucho la atención como esa coloración amarillenta que presentaba. Y ese día la paciente había bajado su agudeza visual, que era inicialmente entre 20/30 y 20/40, llegó a 20/70 y se documentó una uveitis anterior. Entonces decidimos pues repetir la resonancia, que pues describía que con respecto a la hace 2 meses, cuando se le dio los esteroides y rituximab, no había tenido cambios con respecto a la parte orbitaria.
y de hecho hablaba de que había unas lesiones a nivel del espacio extraconal, perdón, en ambas órbitas. Entonces se consideró pues llevar a junta médica, y en junta médica pues los reumatólogos siempre ellos quieren como que haya una confirmación histopatológica de las vasculitis. Ellos por lo general toman biopsias de riñón o sugieren las biopsias de riñón o cutáneas, pero pues en ojo es un poquito más difícil. Sin embargo, ya como la niña había recibido una amplia inmunosupresión y pues teníamos también como la duda del diagnóstico diferencial, que no fuera a haber una IgG4 o de que no hubiera un proceso infeccioso asociado, entonces se decidió llevar a biopsias. Se le realizaron biopsias de glándula lagrimal, músculo recto y de grasa orbitaria y del nódulo escleral, aunque fue más de la parte epiescleral. Esta tablita acá que les muestro es para mostrarles el comportamiento de los anticuerpos antiproteinasa 3 que fueron prácticamente la parte serológica que nos hizo el diagnóstico, que vemos que van disminuyendo. Sin embargo, a pesar de que uno ve que hay una disminución, esto no siempre se correlaciona con la parte clínica. Entonces te ayuda más como para el diagnóstico, pero no tanto como con la parte clínica. En la parte clínica hay una escala que es la escala de Birmingham, que sí sirve más como para saber cómo va el proceso de estos pacientes. Entonces se le tomaron se tomaron estas biopsias de estos 4 especímenes y pues en general para los 4 el patólogo nos describía un proceso inflamatorio crónico, granulomatoso con necrosis geográfica y pseudoempalizada, rodeado de un estroma con colágeno desvitalizado con abundantes células inflamatorias linfohistocitarias asociado a un fenómeno de capilaritis o de vasculitis. Entonces esto es como veíamos en la parte histopatológica muy sugestivo de una escleritis autoinmune. Sin embargo, el patólogo no nos va a poder decir, es secundaria a una artritis reumatoidea, o sea, el patólogo llega hasta cierto punto, o sea, como que él describe lo que ve, pero pues no nos podía dar como estas respuestas. Lo que sí nos pudo dar es que cuando puso los marcadores especiales, pues descartó que pudiera tratarse de una enfermedad orbitaria por IgG4 o un pseudotumor orbitario. Estas pues son las placas histopatológicas de la paciente. La primera corresponde a la glándula lagrimal, donde no se reconocen estructuras glandulares, perdón. Entonces nuestra paciente tiene un ojo seco severo, o sea, sus glándulas casi no funcionan, y hay una extensa fibrosis, que es esto como rosadito que se ve, esclerosada con un infiltrado crónico granulomatoso con necrosis, que acá es donde se ve todas estas celulitas moraditas. Este corte histológico corresponde al músculo recto, estas son las fibras de músculo esquelético y este es un vasito sanguíneo que vemos que está completamente obliterado por un infiltrado linfoplasmistocitario. Y esta tercera corresponde al nódulo escleral que se realizó y acá se ve una alta fibrosis con muchas células inflamatorias de tipo mononuclear y algunos vasos de tipo reparativo. Y este es como un acercamiento de uno de estos vasos, donde también vemos que es un vaso que está prácticamente obliterado, rodeado por una extensa capa de mononucleares. Ya con esto, pues ya el reumatólogo ya quedó más convencido del diagnóstico, ya con la confirmación histopatológica, y pues ya uno se queda con menos opciones. Entonces decidimos darnos lo que habíamos de pronto como descartado al principio, que era la ciclofosfamida, utilizarlo ahora, y se le colocó el primer bolo. Estamos pendientes de la segunda aplicación y se continuó pues con el micofenolato de mantenimiento. Y hasta ahí vamos en la evolución. Hay cosas que obviamente no van a mejorar, como toda esa fibrosis ya esclerosada que tiene la paciente, eso probablemente no se va a revertir y pues ella va a tener un ojo seco, severo. Lo que esperamos es pues controlar la parte inflamatoria de la esclera y pues mejorar la proptosis, que sobre todo le está condicionando un lago oftalmos y le exacerba este ojo seco. Entonces, a considerar pues con estos pacientes son muchas cosas, pues tiene un compromiso orbitario, tiene un ojo seco severo, tiene unas secuelas ya por unas escleritis y pues hay que ver la cicatrización de estos procesos. Por los fuertes pulsos de esteroide que ha recibido, pues la paciente ha desarrollado un síndrome de Cushing, también tiene riesgo de sobreinfección como ya lo presentó y pues tener presente que puede presentar recaídas y pues los efectos secundarios de los inmunosupresores. Entonces, ya para finalizar, pues, ¿qué mensajes quiero que se lleven a casa? Que las escleritis, de acuerdo a su tipo y a la causa, pueden ser una enfermedad que puede ir desde formas leves a severas, algunas severas que requieren un manejo inmediato con inmunosupresión sistémica, con corticosteroides o con ciclofosfamidas, de que más de la mitad de los casos de las escleritis son no infecciosas y que tienen una causa inmunomediada, aunque no en todos logremos identificar una patología inmunorreumatológica de base y que en muchos casos, como en el de la paciente, se requiere un manejo multidisciplinario, que a veces llegar al diagnóstico lo llegamos desde el principio, pero el pronóstico y el tratamiento pues es diferente e individualizado. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Gracias, Natalia, por tu amplia exposición y recomendaciones. Una pregunta en relación a epiescleritis. El día de hoy, el protocolo, ¿qué dice de cuándo yo empiezo a estudiar una epiescleritis? Yo me acuerdo que en algún momento en una charla había primer episodio, manéjelo y obviamente si no hay antecedentes, tranquilo y lo sigue. Pero hoy en día en epiescleritis, ¿cuál es el protocolo de estudio? Pues primero es mirar que el paciente no tenga una enfermedad de superficie que le pueda condicionar la epiescleritis, un ojo seco, una blefaritis, una conjuntivitis alérgica o una enfermedad en la piel como una rosácea. Si de pronto no presenta esto y tiene ya más de 2 o 3 episodios al año, y hay que hacer la revisión de síntomas por sistemas. Es cansona, yo sé que quita tiempo, pero hay que orientar eso porque, o sea, si el paciente pues no tiene síntomas sistémicos, pues es poco probable que vaya a tener una enfermedad que le esté condicionando la epiescleritis. Y usualmente la epiescleritis es como menor el porcentaje que se asocia a enfermedad sistémica, creo que es alrededor de un 7 o un 10%, es muy bajito lo que una epiescleritis se asocia a una enfermedad reumatológica. Muchas gracias, Natalia, por Con gusto. magnífica revisión de escleritis y compartir el manejo de esa paciente tan difícil. Hay que agradecer que haya personas como usted que se echan ese bulto tan duro encima de manejar estos pacientes. Creo que muy valioso que nos recuerde las infecciosas, porque pues como usted mostró en el estudio, uno ve mucha escleritis y la gran mayoría pues no son, curan, se mejoran rápido, no están ni siquiera asociadas a enfermedades sistémicas, pero están pues todas las autoinmunes. Y artritis reumatoidea, pues suele ser en la práctica diaria, pues de lo que más vemos, pues usted lo mostró allí también. Entonces, diría que tenemos la tendencia a tener las infecciosas por allá detrás en el cerebelo y no nos acordamos de pensar. Entonces, muy valioso que nos recuerde eso. Y me acordó de algo pues que prácticamente no se menciona, pero pues donde el hospital universitario y la escuela del hospital pues fue muy importante y es la oncocerquiasis. Yo me acuerdo cuando arranqué en el hospital hace muchos años, pues era un diagnóstico que teníamos en la cabeza cuando veíamos una escleritis. Eh, Ustedes saben que el doctor López Villegas pues fue uno de los primeros que escribió aquí en Colombia la oncocerquiasis, se fue al río Micay, a López de Micay, que uno piensa, pues no, eso es lejísimo, no, eso no es sino atravesar aquí los Farallones y usted cae un poquito hacia el sur, cae a López de Micay. Y allá encontró pues que estaba el foco. Hicieron toda una campaña donde creo que recibió ayuda internacional y acabaron con el foco, pero yo siempre he tenido en la cabeza, ¿será que sí lo acabaron? ¿Será que algún día va a volver a aparecer? Y entonces creo que es algo que cuando viene un paciente de esa región, no solo de López, sino digamos del Pacífico, deberíamos tener en mente como diagnóstico diferencial. No sé si alguna vez has visto algo que te haga No, sospechar a un cocerca. Pues tipo no he visto. eso ya prácticamente se supone que desapareció, que lo controlaron. La otra, la otra que tuve yo y que fue muy desconcertante, y obviamente es una entidad muy rara, fue una paciente con un dolor posterior ocular muy intenso y un cuadro inflamatorio del polo posterior, donde el primer diagnóstico fue escleritis posterior severa y comenzamos a pensar a estudiar la paciente desde el punto de vista sistémico, porque era un cuadro muy severo. La paciente estaba NPL, con una inflamación, lo que parecía una inflamación posterior. Cuando le dimos una huellita en la frente de una aguja, y entonces ahí llegamos a la conclusión de que era un embolismo por inyecciones faciales. Y la presentación era como la de una escleritis posterior severa. Entonces, cosas raras que le pueden ocurrir a uno y que lo pueden despistar.
y mirando, como dijo usted muy bien, o sea, examinar y mirar el paciente integralmente es lo que lo lleva a uno pues al diagnóstico final. Ah, mil gracias. Un gusto, doctor. ¿Cuáles serían tus puntos claves para sospechar o diagnosticar una escleritis posterior? Diferenciarla de una papilitis, por ejemplo. O sé que El dolor. la una puede Usualmente inducir las la otra. papilitis no tendrían por qué tener dolor y pues puede que el ojito esté blanco, tranquilo, pero hay dolor y sobre todo con los movimientos extraoculares, aunque pues también está el otro extremo, que el dolor puede estar ausente. Pueden tener signos orbitarios, como decía, que pueden tener un poquito de proptosis o caída del párpado o tosis. Y pues ya los otros signos clínicos, si tiene pues la papilitis, si tiene un desprendimiento de retina serosa y sobre todo si la presentación es unilateral, te hace más pensar en una escleritis posterior. En cambio, si tienes un paciente con papilitis, con DR seroso, pues bilateral, uno dice, no, esto es más como un BKH. Entonces, como que es como sumar todo eso, pero igual la parte confirmatoria, pues la hace la ecografía ocular y pues uno la debe pedir, pues que te midan el grosor retinocoroideo, pues busquen el signo de la T o si hay nódulo, porque pues a veces las escleritis posteriores nodulares pueden complicar un poquito la vida porque ahí te confundes si es, o sea, si es un granuloma o es una neoplasia. Doctora, tengo dos preguntas en el chat de la doctora Olga Rubio. Dice, paciente sin inflamación activa, pero con áreas de escleromalacia, ¿ameritan la pesquisa sistémica? Pues sobre todo como para intentar buscar si hubo una causa de la escleritis, o sea, si de pronto vemos que ha tenido como el adelgazamiento escleral o la reorganización de fibras, pero si no está activa, sí valdría la pena como que qué le causó esa escleritis en ese momento. Y muchas veces a veces los pacientes hasta lo tienen y no se acuerdan, uno les pregunta el antecedente y no se acuerdan, ah, pero les levanta el párpado, ah, yo sí tengo un Wegener, y no, ah, bueno, o sea, como que sí sería bueno como para documentarlo, o sea, documentar la causa porque igual se puede repetir, o sea, esto a veces es un poquito impredecible. Entonces sí es mejor, como así no está inflamado, mirar en retrospectiva. Y hay otra pregunta, dice, ¿en el manejo se tiene en cuenta aspectos epigenéticos de la alimentación en relación con factores como gluten, lácteos? La verdad, pues ahí sí me corcharon porque de esa parte epiegenética y con relación a la alimentación, no, pues que yo sepa en escleritis, no. Gracias, doctora. No tengo más preguntas en el chat. ¿Quién hace la pregunta para saber por qué la hace? No, La doctora Olga Rubio, doctora. Olga Rubio. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿En el auditorio tampoco, doctora? No. No, creo que en el auditorio nadie más. ¿Los residentes? Todo claro. Listo, doctora. Doctora, Gracias le por la damos las... invitación. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, damos por terminada el viernes académico. Muchas gracias.